nos excede, ¿sí? Pero bueno, ahí por ahí tienen la definición. Genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular. Ay, me olvidé de presentarlo, chicos. Están viendo re chiquitito. Desde el apuro de empezar, desde el dispositivo actual. Ahí está, ahora sí. Entonces, ya cuando hablo de genotipo, estoy hablando de la información genética de un organismo en particular y a través de un programa simulo ese organismo en particular, ese elemento en particular, y veo cómo empieza a evolucionar. Y también lo hago a nivel de fenotipo, que son dos términos a nivel genético, que no me quiero meter porque la verdad que me excede a mí, nos excede a la mayoría, pero tienen como un trasfondo más cercano a todo lo que esto sería, a toda esta genética, cuando hablo de estrategias evolutivas. Cuando hablo de sistemas clasificadores, que son otro tipo de algoritmos evolutivos, bueno, lo que hago es ya trabajar con una población y que la solución va a ser en sí una población, ¿sí? Toda la solución que yo estoy buscando una población completa. En el caso de yo los algoritmos genéticos trabajo con poblaciones, pero tiendo a tener un resultado que es un individuo o un resultado óptimo específico. No sé, en el ejercicio de la función digo que cuál va a ser el valor óptimo, el que se acerque a 1 o el que más se acerque a 1. Acá no es que voy a tener una sola solución, sino que voy a tener muchas soluciones, una población de soluciones que va a estar dentro del rango de lo que se acerca a lo que sería un resultado para un problema. Es otro tipo de algoritmo evolutivo. Vuelvo a decir, nosotros nos vamos a centrar en los algoritmos genéticos que son los que vamos a manejar. Bueno, ahí hacemos un poco la comparación de algoritmos genéticos con otros métodos. Por ejemplo, puedo comparar los algoritmos genéticos con métodos matemáticos, que era un poco lo que yo les decía, ¿sí? Existen problemas de optimización que pueden ser resueltos por la implementación de un algoritmo tradicional, ¿sí? Un algoritmo matemático tradicional. En el caso de que ocurra eso, bueno, lo voy a utilizar y voy a trabajar con ese algoritmo tradicional o una búsqueda o un resultado o la búsqueda de un resultado analítico. Yo hablaba el otro día con el profe, con el jefe de cátedra de investigación operativa y con esto de tratar de buscar la articulación entre las distintas cátedras. Investigación operativa, no sé si hay alguien que la está cursando, creo que es una materia de cuarto. Entonces él me planteaba que todo el tema de el problema que vamos a tratar del viajante, que nosotros lo tomamos para resolver a través de búsquedas, a través de algoritmos genéticos, ellos lo resuelven a través de una resolución o una búsqueda analítica del resultado. Bueno, una técnica tradicional matemática. Entonces, la idea era que una vez que ustedes lo hacen con algoritmos genéticos, cuando llegan ahí a cuarto año, comparan eso que ustedes obtuvieron a través de algoritmos genéticos con ese método tradicional matemático de búsqueda de solución, ¿sí? Bueno, es un poco lo que estamos diciendo acá. Si ustedes llegan a la conclusión que ese método matemático para resolver un problema determinado requiere menos recursos y la solución que obtengo es buena, y obviamente que no me voy a preocupar por trabajar con un algoritmo genético. Habitualmente los algoritmos genéticos lo aplico cuando las técnicas tradicionales no son aplicables o cuando las características del problema hacen que esa técnica tradicional sea demasiado compleja. Por ahí dice, sin embargo, los algoritmos tradicionales no son aplicables a problemas que poseen alguna de estas características. Por ejemplo, ¿cuándo no podría utilizar un método tradicional? Dice, la función representativa del problema no es continua. Los algoritmos genéticos pueden trabajar con todo tipo de funciones, ya que encontrarán un mínimo aceptable si no es posible encontrar el óptimo. Ese es un punto a favor. Hay veces que yo, en un método tradicional matemático, no puedo utilizar algoritmos genéticos, no puedo utilizar, perdón, la técnica tradicional, sino que uso algoritmos genéticos. ¿Por qué? Porque en realidad con la técnica tradicional, bueno, los resultados que yo obtengo no son unos resultados del todo aceptables, mientras que con algoritmos genéticos sí. Y cualquier función, siempre que yo la modelice de manera adecuada, la voy a poder adaptar a algoritmos genéticos, que a veces no pasa con un método matemático, no toda función la puedo resolver a través de algoritmos genéticos. Otra cuestión interesante es que la relación entre las variables cambian dependiendo de los valores que toman las mismas. Yo voy a trabajar con poblaciones
poblaciones que van a ir evolucionando generación tras generación. Entonces, los valores de esas variables van a ir cambiando y van a ir evolucionando. A veces en un método matemático tradicional no ocurre eso. Y tampoco ocurre que esté trabajando con muchas variables en paralelo, con muchos resultados en paralelo. Ese es un poco comparando algoritmos genéticos con métodos matemáticos. También lo puedo comparar con métodos enumerativos. Existe la posibilidad teórica de encontrar soluciones a problemas de optimización enumerando todas las posibles soluciones para todos los casos y posteriormente buscando la misma en la base de datos resultantes. ¿Qué pasa? Hay veces que no puedo enumerar todas las posibles soluciones. Cuando yo hablo de un método enumerativo o de posibles soluciones, estoy hablando de realizar lo que llamaríamos nosotros una búsqueda exhaustiva, donde yo podría armar un árbol de soluciones y decir, bueno, ante este problema, estas son las soluciones y las soluciones las puedo enumerar. Hay veces que son tantas las soluciones que no puedo plasmarla en un árbol o enumerar esas soluciones. Entonces el algoritmo genético me permite esto, me permite trabajar con aquellos problemas en los cuales no puedo decir cuáles son todas las respuestas posibles que podría llegar a tener, sino que al ir evolucionando y al ir generando nuevos resultados, al mismo correr el programa voy creando nuevas soluciones, ¿sí? Pero desde un primer momento yo no sé cuáles son todas las soluciones posibles. A diferencia del método enumerativo que sí, en un primer momento digo, bueno, a ver, si yo tengo un árbol de búsqueda, digo, bueno, si voy por un lado y esta combinación y sigo por esa rama o voy por la otra rama, ¿sí? En un algoritmo genético yo lo uso cuando justamente no puedo hacer esa enumeración de resultados. Y a medida que lo voy generando, voy logrando nuevos resultados. Dice, la memorización de las tablas de multiplicar que se enseñan a los niños es un ejemplo usual. Los métodos enumerativos es un ejemplo usual de método enumerativo. ¿Sí? La tabla es una, ¿sí? La tabla del 2 es una y yo sé cuáles son todas las posibles soluciones, ¿ven? A eso es lo que yo apuntaba con método enumerativo. En cambio, cuando trabajo con algoritmos genéticos, yo no sé cuáles son todas las posibles soluciones. Lo voy descubriendo a medida que voy ejecutando ese algoritmo con diferentes parámetros. Los métodos enumerativos son factibles siempre que el número de valores sea manejable. Yo tengo, vuelvo al ejemplo este medio así sencillito de la tabla de multiplicar. Y yo sé que desde el 2 por 1 al 2 por 10, ya sé cuáles son los valores y sé cuántos tengo. En un algoritmo genético no sé cuántos posibles valores voy a tener. Dice, bueno, entonces los métodos enumerativos son factibles siempre que el número de valores sea manejable, como que yo sé cuál es el espacio de solución. De otra manera, el simple cálculo de los mismos es imposible. Lo vamos a ver cuando veamos búsqueda exhaustiva y búsqueda heurística y comparemos con algoritmos genéticos. Cuando yo puedo hacer una búsqueda exhaustiva, digo, bueno, a ver, yo sé cuáles son todas las soluciones y puedo ir recorriendo cada una de las soluciones y encontrar la mejor. Cuando yo trabajo con algoritmos genéticos, voy generando nuevas soluciones, ¿sí? Pero yo en un primer momento, cuando empiezo la ejecución, no puedo decir cuáles van a ser todas esas posibles soluciones. Para ese tipo de caso, utilizo este tipo de algoritmo. Bueno, la memorización de una serie de datos, dice, es otra cosa que la construcción de la memoria del equivalente a una base de datos, en donde se busca la pregunta y se encuentra automáticamente la respuesta. Los algoritmos genéticos usan heurística para la resolución de problemas, lo cual limita drásticamente el número de datos a utilizar. Otro ejemplo también, otra comparación con los sistemas expertos, ¿sí? Un sistema experto es que alguien tiene idea qué son los sistemas expertos. O un ejemplo de algún sistema experto. Un sistema experto, Que en su sí, tema. sí, escucho. No, que sabe mucho de un tema, que basado en algún conocimiento técnico. Bueno, yo desarrollo un sistema donde está la persona que lo desarrolla acompañado por un experto que sabe mucho sobre el tema y lo que hace, ¿qué hace? Genera una base de conocimiento sobre ese tema y después uno, ¿qué va haciendo? Va generando preguntas, digamos, al sistema, el sistema me va respondiendo a esas preguntas en base a lo que tiene planteado en la base de conocimiento, guardado en la base de conocimiento, y va tomando esas respuestas nuevas
o novedosas y va incrementando la base, como que la base se va incrementando a medida que el sistema se va generando, se va ejecutando. Yo lo que voy a necesitar es tener un experto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la otra vez yo hablaba, digo, bueno, en un momento un grupo mío de proyectos de la otra facultad que doy proyecto, había hecho un sistema experto para una veterinaria. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Primero, eran chicos que estaban estudiando ingeniería en sistemas, pero tenían una gente conocida, el padre de alguien que era veterinario. Entonces, le daba ante determinadas patologías cuáles eran los diagnósticos que podían tener los animales. Entonces, ¿qué pasaba? El sistema tenía una base primero de conocimiento inicial y después, a medida que iban trabajando con ese sistema, iban apareciendo nuevas combinaciones de patologías y nuevos diagnósticos, esa base se iba incrementando, ¿sí? Y iba obteniendo nuevas respuestas o iba mejorando los diagnósticos, iba como aprendiendo. Acá no hace falta tanto tener un experto, ¿sí? En el área. Yo puedo, teniendo bien los parámetros, teniendo la modelización adecuada, no necesito, por ejemplo, para poder optimizar la generación de energía de un parque eólico, siempre con el mismo ejemplo yo, pero bueno, lo que trabajo más, no necesito estar trabajando con un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico todo el tiempo, con un experto o un ingeniero en energías renovables, sino que ya modelizando el trabajo, modelizando el problema que quiero resolver, bueno, lo puedo resolver sin esa necesidad de tener todo el tiempo un experto en el tema. Y puedo obtener buenas respuestas. Después que los resultados esos haya gente experta que los analice y que, bueno, y que también me modifique el modelo, eso ocurre, ¿sí? Pero no es que se genera de esta misma manera o como trabajaría un sistema experto. Esa es una de las también ventajas que puede llegar a tener. Creo que yo en un momento lo dije con algunas características como que si yo puedo codificar adecuadamente el algoritmo genético, si puedo tener una función objetivo, una función de aptitud y definir el modelo, bueno, después lo puedo desarrollar y puedo generar nuevas soluciones de una manera muy sencilla sin necesitar tanta experticia en el tema. Bueno, entonces, dificultades. A ver, ¿qué dificultades tenemos? Existen temas en los cuales el conocimiento no es estático, sino que la aparición de nueva información altera las pautas o reglas de inferencia de los resultados. La necesidad permanente de reevaluar las reglas por un medio experto humano lleva al sistema a una operatoria lenta y burocrática. Bueno, puede llegar un momento en que si estoy trabajando con algo que va variando y voy a necesitar hacer un reajuste. Bueno, ahí sí voy a tener que recurrir a alguien que me explique más sobre el tema para poder hacer ese reajuste y poder seguir trabajando. Existen temas en los cuales la interrelación de ciertas variables no es conocida. Si la información disponible de cierto asunto es limitada y no se conoce el comportamiento de alguna de sus variables, el sistema experto tendrá dificultades de programarse, ya que sus reglas serán imprecisas. Entonces, en ese caso, no voy a poder utilizar un sistema experto. También hablábamos de que los expertos no siempre estructuran su conocimiento, ahí también es otra cuestión y otra desventaja del sistema experto frente al algoritmo genético. Claro, por ahí hay algunas cuestiones que no son tan fáciles de cuantificar. No sé, por ejemplo, también hablaba de un ejemplo en alguna de las bibliografías de calificar una obra de arte, ¿sí? Como una obra de arte que es buena, que es mala, que es linda, que es atractiva. Sí, creo que ahí lo planteo también. Bueno, hay veces que el experto, por más que quiera, no puede definir qué considero como algo, una obra de arte buena o una obra de arte mala, ¿sí? Bueno, en ese caso tendré que ver si trabajo con sistemas expertos o si me dedico a tratar de buscar otra forma de interpretar resultados y de lograr una solución. También puedo comparar los algoritmos genéticos y las redes neuronales. Una red neuronal es el intento de poder realizar una simulación computacional del comportamiento de partes del cerebro humano mediante la réplica en pequeña escala de los patrones que éste desempeña para la formación de resultados a partir de los sucesos percibidos. A lo mejor, bueno, algunos, si no cursaron todavía
inteligencia artificial, pero bueno, cuando hablamos de redes neuronales, estamos hablando, por ejemplo, de la red más sencilla como un perceptrón. Entonces, ante unas entradas específicas, esa red neuronal genera sinapsis o conexiones entre las neuronas y me da resultados. La red neuronal simula grupos de neuronas llamadas capas. Tengo diferentes capas, entonces lo que voy logrando es un aprendizaje de cada una de las capas, las cuales están relacionadas una con otra. La red puede ser entrenada para diversos usos, entre ellos como mecanismos de optimización. La literatura sugiere que se podrían hacer modelos mixtos. Acá entra un poco, yo podría trabajar con algoritmos genéticos y con redes neuronales para resolver determinados problemas. Entonces, trabajando con estas diferentes capas y llevando también a los algoritmos genéticos algún planteo previo, a lo mejor, a lo que va a entrar en la capa y lo que va a ser modificado en la capa del perceptrón o de la red neuronal. Hay diferentes redes neuronales con diferentes complejidades. Bueno, ahí podría ser a lo mejor un trabajo híbrido entre los dos. Bueno, hasta acá más o menos un pantallazo súper rápido de lo que sería todos los fundamentos teóricos de los algoritmos genéticos. Ustedes ven que cambié, ¿no? ¿A otras diapositivas o no? A ver, No dejo, sé, PowerPoint está en la anterior. misma. Dejo de compartir y vuelvo. Ahí. Bueno, lo que dije hasta ahora más o menos, esta introducción, sería más que nada una introducción. ¿Se entendió? Después obviamente hay que leer los apuntes y estudiarlos para cuando sea el parcial, pero es como para meternos en tema de qué son los algoritmos genéticos. Cuando hablamos entonces, sí, escucho. Esta es la introducción a algoritmos genéticos, es el primer apunte. Bueno, esta sería la segunda parte. La anterior era la primera y esta sería la segunda. ¿Sí? Bien, esta diapositiva, si las otras que están cortitas, sería la segunda parte de esa introducción a los algoritmos genéticos. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con algoritmo genético simple o le vamos a llamar algoritmo canónico, genético canónico. Lo que yo había hablado antes y lo que es fundamental para poder aplicar un algoritmo genético, que pueda codificar el problema, que lo pueda representar de una manera específica con un modelo específico. Eso es fundamental para poder trabajar con el algoritmo genético. Otra cuestión es necesito una función objetivo, ¿sí? Que esa función objetivo me permita justamente obtener diferentes soluciones. Entonces, cada uno de los individuos de la población pueda ser evaluado en esa función objetivo y me dé un resultado para ese problema. Otra cuestión, durante la ejecución de los padres deben ser seleccionados para la reproducción. Tengo que tener algún algoritmo o alguna forma de seleccionar de toda esa población cuáles son los mejores para que puedan ser padres, ¿sí? Y esos mejores voy a seleccionar a través de una función de aptitud que también voy a tener que modelizar, que voy a tener que definir yo cuál es la función para la cual me ayuda a definir si un hijo es genéticamente adecuado o no para reproducirse y para generar padres nuevos, hijos nuevos, perdón, y mejores. Entonces, por ahí dice, los padres seleccionados se cruzarán generando 2 hijos, sobre cada uno de los cuales actuará el operador mutación. ¿Qué es lo que hago? Tengo una población. Esa población está formada por individuos. Cada uno de esos individuos, que serían esas soluciones, lo que hago es aplicarle una función objetivo. Con esa función objetivo me va a dar un valor que yo voy a aplicar una función de aptitud o una función de finde para decir si ese valor es bueno o es malo. Y después, dependiendo de que ese valor sea bueno o malo, lo voy a seleccionar a esos cromosomas para que se crucen. Una vez que logro que se crucen o que no, voy a definir si en realidad se tienen que mutar. La diferencia está entre que cuando yo hago la cruza, lo hago entre 2 cromosomas. Cuando hago la mutación, la evalúo para cada uno de los cromosomas que me quedan antes de pasar a la siguiente generación.
El resultado de la combinación de las funciones será un conjunto de individuos, siempre posibles soluciones al problema, los cuales en la evolución de algoritmos genéticos formarán parte de la siguiente población. Claro, ¿qué es lo que hago yo? Genero esos nuevos hijos y esos nuevos hijos van a pasar a la nueva población, pero no voy a tener un solo resultado. Insisto con esto, voy a tener muchos resultados que paralelamente van a volver a ser evaluados, cada uno para volver a ver si se pueden cruzar, si se pueden mutar, si pueden generar hijos mejores y pasar a la siguiente generación. Es todo un proceso iterativo. Yo lo que hago con el algoritmo genético, armo la primera iteración y después esa iteración, que en donde es siempre lo mismo, población inicial, después función objetivo, función cisne, selección de cuáles serían los padres, cruce o no cruce, dependiendo de la probabilidad, mutación o no mutación de cada uno de los padres, pasa a la siguiente generación. Eso se repite las veces que yo considere que es necesario para que los resultados sean buenos. Por eso hablamos como de conceptos que parecen muy difíciles, pero cuando ustedes se pongan a programar, se van a dar cuenta que no son conceptos tan complicados, ¿sí? Son bastante manejables y repetitivos. Digamos que el código no es un código tan difícil. Por eso esa es una de las ventajas comparada con otros métodos de solución, que puedo llegar a una solución buena no teniendo un peso en programación y en desarrollo tan difícil como por ahí podría plantearse con otra metodología. La codificación dice, se supone que los individuos, que son las posibles soluciones, pueden representarse como conjunto de parámetros, los cuales agrupados forman una ristra de valores o cromosomas. Para mí la variable es un cromosoma. Ese cromosoma ustedes piénsenlo como un vector. Entonces, ese vector va a tener determinada cantidad de elementos. Cada uno de los elementos del vector es lo que nosotros llamamos genes. El vector completo es un cromosoma. Entonces, si yo lo pienso en programación, estoy trabajando a lo mejor con, no sé, 20 vectores, que sería una matriz. ¿Sí? Supónganse que cada solución tiene 10 elementos, o cada vector tiene 10 elementos, yo tengo 20, o sea que estoy trabajando con una matriz de 10 por 20. Cada uno de esos elementos de la matriz es mi solución y lo que hago es, cada vez que voy ejecutando el programa, genero una nueva matriz. ¿Sí? Por eso, digamos que la programación se basa en el trabajo con matrices, con arreglos, con números aleatorios y con números aleatorios, números random y con iteraciones. Pero a eso se basa. Por eso digamos que la programación no es complicada y puedo encontrar muy buenas soluciones sin complicaciones, demasiado. Si bien el alfabeto utilizado para representar los individuos no debe necesariamente estar constituido por ceros o unos, suele utilizarse muy habitualmente ceros o unos. ¿Por qué? Yo puedo tener que estas variables o estos array, cada uno de los elementos, sean de diferentes tipos. ¿Sí? No necesito siempre que sean números binarios. El primer ejemplo lo vamos a hacer con números binarios porque es la manera más fácil, pero después lo voy a codificar de diferente manera dependiendo del problema. Y también va la habilidad del programador, del desarrollador, de codificar ese problema de manera de que sea más bien fácil o sencilla la solución del problema. La función de adaptación debe ser diseñada para cada problema de manera específica. Yo voy a tener una función dependiendo del problema. ¿Sí? Ahí está lo que yo también les decía por ahí los otros días. En los ejercicios que nosotros planteamos, la definición de la función se la doy yo, les doy el modelo, les doy el problema. Lo interesante en el proyecto de investigación es que todo eso lo tienen que armar ustedes. Y ahí van a trabajar como en la realidad, digamos, donde ustedes van a ser quienes van a hacer ese modelo, quienes van a codificar cada una de esas soluciones, quienes van a crear las funciones objetivos o la función de aptitud, y en eso va a estar la habilidad de ustedes para resolver el problema, ¿no? Si no, es como que el trabajo se hace bastante tedioso, porque es aplicar a distintos problemas lo mismo y ver cuál es la respuesta que obtengo, pero no
no tiene mucha creatividad de ustedes. Ahí cuando hagamos el tema de la investigación, ahí sí entra la creatividad de ustedes y es lo que a mí más me interesa. Dado un cromosoma particular, la función de adaptación le asigna un número real, que se supone refleja el nivel de adaptación al problema del individuo representado por el cromosoma. Yo lo que hago es esa variable o ese cromosoma, lo que hago es tener en cuenta la función de adaptación y asignarle un valor a esa función de adaptación. Entonces, eso me va a decir qué tan adaptado o no está el resultado a lo que estoy buscando como solución del problema, qué tan bueno o no es esa solución. Y vieron, como decimos habitualmente, cuál es la mejor solución. Y la mejor solución es aquella que más se adapta bueno, a circunstancia o al contexto, como una persona. Vieron cuando decimos cuál es la persona más inteligente. Y la persona más inteligente a lo mejor no es aquel superdotado, sino aquel que se adapta mejor a un contexto y a diferentes situaciones y tiene un poder de adaptación o de resiliencia que le permite seguir adelante. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿sí? Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para cruzarse, producir descendientes que se mutarán o no y que pasan a la siguiente generación. Más o menos se va entendiendo algo de lo que estoy hablando, o estoy hablando yo sola y ustedes están en otro estadio. Se entiende. Sí, se entiende. Me paran, me cortan, por favor. La selección de los padres las efectuamos al azar. Trabajamos mucho con lo que es la aleatoriedad y el azar, usando un procedimiento que favorezca a los individuos mejor adaptados, ya que cada individuo se le asigna una probabilidad de ser seleccionado que es proporcional a su función de adaptación. Vieron que los otros días vimos métodos, torneo, ruleta, para seleccionar. Bueno, ¿qué hago? Cada una de esas soluciones le asigno un valor y ese valor va a hacer que ese individuo sea o no seleccionado y que, dependiendo del método que yo haya elegido, bueno, será seleccionado o no con mayor prioridad el individuo. Pero tengo que tener alguna metodología para seleccionarlo en función del valor que me da el individuo en la función de adaptación o la función de actitud o en la función de fitness. Entonces los individuos bien adaptados se escogerán probablemente varias veces por generación, mientras que los pobremente adaptados no se escogerán más que de vez en cuando. También eso les planteaba, si yo tengo un individuo que me dice que su función de aptitud es 0,60 y se acuerdan cuando hablábamos de la ruleta, digo, bueno, a ver, esta torta está ocupada por el 60% por un individuo específico, si yo voy a seleccionar y tengo mucha probabilidad de que ese sea elegido. Mayor sea el valor del fitness, mayor probabilidad tiene el individuo de ser elegido. ¿Y qué va a depender de que tenga mayor fitness y que sea mejor resultado? Que el resultado esté más próximo a ese resultado óptimo que estoy buscando. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, me paso, descanso la voz. Sí, te escucho. La función fitness evalúa la posibilidad de que dos cromosomas tengan un cromosoma hijo o de que ese cromosoma hijo exista o de que un cromosoma siga existiendo. De que sean seleccionados, la función fitness lo que hace es determinar que dos cromosomas sean seleccionados para tener hijos, ¿sí? Que después puede ser que sean seleccionados. Entonces se evalúa. Sí, entonces se evalúa. Te escuchan. ¿Me escuchás? Entonces la función fitness se evalúa para que puedan tener un hijo, para que puedan, no sé cómo explicar, pero Para que sean elegidos. para que puedan ser La padres, función, vamos a decirlo. exactamente. Para que puedan ser padres, ¿sí? Como si fueran la vida real. Bueno, están elegidos para que se puedan ser padres. De ahí en más, que puedan ser padres o no, como la vida real, depende de muchos factores, porque después son seleccionados, llevémoslo un poco a la realidad, son seleccionados como que son buenos y pueden tener hijos. Pero después yo voy a generar una probabilidad o correr una rutina de probabilidad de crossover
Y esa rutina me va a decir si realmente van a tener hijos o no. La función fitness lo que me dice es, bueno, estos dos son buenos, tienen muy buenas características y si llegan a tener hijos, van a mejorar las soluciones del problema. Entonces, esa es la función fitness. Después, para que sí verdaderamente se crucen, voy a correr una rutina de crossover, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir esa rutina así a grandes rasgos? Bueno, si yo tengo que el 75% de las probabilidades de crossover, yo lo defino como una constante, que la probabilidad de crossover es el 75%. Bueno, tiro un número aleatorio. Si ese número aleatorio está entre 0 y 0,75, quiere decir que sí se van a cruzar. Y después armo todo lo que sería el cruce, cómo tiene que ser, en qué cromosomas se van a cortar y demás. Pero ven, el fin de lo que me da es un valor que hace que los mejores sean los que son seleccionados para ser padres. Después puede ser que sean padres o no, ya es otra rutina que se corre. ¿Se entiende un poquito más? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, han seleccionado dos padres, sus cromosomas se combinan utilizando habitualmente los operadores de cruce y de mutación. El operador de cruce lo que hace es, tomo los dos padres seleccionados, como habíamos dicho el otro día, esos dos padres que la función fitness me dijo, bueno, son los dos padres que se van a cruzar, después tengo que tirar un número aleatorio que diga en qué cromosoma se van a cruzar, ¿sí? En dónde se van a cortar y cómo se van a combinar esos cortes. Va a quedar una parte de un cromosoma y otra parte del otro y juntos van a formar un hijo. Y las dos partes que me quedaron de los cromosomas forman el otro hijo. Pero es otra ruta, ya fueron seleccionados, van a ser cruzados y después tengo que ver en qué cromosomas se cortan para ser cruzados, ¿sí? Y se intercambian esas partes. Dice que ambos descendientes, esos hijos, y tienen muchas posibilidades de heredar características de los padres y de heredar buenas características de los padres. Lo vamos a ir viendo cuando ustedes vayan viendo y ejecutando el ejercicio más sencillo, y van a ver que a medida que lo van ejecutando y esos cromosomas se acercan más o se tendrían que acercar más a la solución que yo considero que es del problema. Ahí dice, por ejemplo, cuando yo elijo, dice, operador de cruce basado en un punto. Tengo varios operadores de cruce. Puede ser basado en un punto, entonces elijo un punto de corte y los cruzo. Puede ser que haya dos puntos de corte, distinta cantidad de puntos de corte. Eso depende del problema. Si yo tengo un cromosoma con 10 genes y si yo lo cruzo muchas veces y se me va a degradar la solución. En cambio, si a lo mejor qué sé yo, tomo un solo punto de corte y lo cruzo, no cruzo muchas veces, sino que corto muchas veces, uso varios puntos de corte y se me va a degradar y la solución no va a ser tan buena. A lo mejor si busco un solo punto de corte, como van a ser más genes que va a quedar de un padre y del otro, tengo posibilidades de que ese cromosoma sea mejor. ¿Cómo voy a elegir cuántos puntos de corte? Y dependiendo del problema que estoy analizando. Ven, acá tenemos un ejemplo bien gráfico. Tenemos los padres, ¿sí? Tengo el primer padre, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Y el otro 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Qué hice? Tenía estos dos que fueron seleccionados. Tiré la ruleta, tiré el número random y me dice que tengo que cruzar en el cuarto cromosoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Corto en ese cromosoma. Entonces, fíjense, el descendiente que tiene, el primero tiene el 1010 del primer padre y después tiene la parte final del segundo padre. Y el otro descendiente tiene la primera parte del segundo padre y la parte final del primer padre. ¿Ven? Entonces, así hice la cruza. Determiné. No siempre quiere decir que se van a cruzar en el mismo lugar, ¿eh? Yo tomo los dos padres, estos dos me da que voy a cruzar, tiro un punto de corte. Listo, los cruzo. A lo mejor después elijo otros dos padres, vuelvo a tirar en qué punto de corte tiene que caer y a lo mejor me cae en el segundo gen, en el tercero, en el quinto, en el que sea. No siempre, no es que tire una sola vez el punto de corte y siempre se van a cortar en el mismo lugar. ¿Sí? Eso depende de la pareja que elija.
Pero bueno, este sería un ejemplo así como más gráfico de el operador de corte o de cruce basado en un punto. Habitualmente el operador de cruce no se aplica a todos los pares de individuos que han sido seleccionados para emparejarse, sino que se aplica de manera aleatoria, normalmente con una probabilidad comprendida entre 0,5 y 1. Claro, yo elegí los dos, lo que yo les decía, pero después hay que ver si en realidad se van a cruzar, que era lo que preguntaba el compañero. Entonces, elijo los dos y después tiro un número random. Si ese número random está dentro de los valores que yo seleccioné, bueno, se van a cruzar. Pero puede ser que no, que tenga la mala suerte de que no se crucen. Y bueno, voy a probar si se mutan y si no pasan tal cual a la siguiente generación. También nosotros vamos a trabajar en algún momento en el ejercicio 1 con lo que sería el litismo. El litismo es como que, esto es muy aleatorio, pero si yo aplico el litismo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, a ver, tengo una población. Estos individuos de la población, yo ya sé que el resultado que me dan, y es un resultado bueno. Entonces, como sé que son buenos, no le aplico todo esto y digo, bueno, a ver, manejo un poco la aleatoriedad. Esto los paso directamente a la población siguiente, porque sé que son buenos. Y todo esto del cruce, de la mutación, de la selección, lo hago con toda la población, pero para el resto de los individuos que quiero armar. Entonces, es como que me estoy asegurando que ese resultado siempre vaya mejorando. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cromosomas que van a ser buenos y que van a pasar a la siguiente generación. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos con el litismo y vamos a probar qué es lo que pasa con el litismo y sin el litismo en la solución. Cuando yo voy a trabajar con el litismo, esto de seleccionar cuáles quiero que pasen a la generación siguiente y sigan estando, bueno, yo cuando lo voy haciendo y me voy a ir dando cuenta, si lo haría en una gráfica o ir viendo los valores, me voy a ir dando cuenta que siempre me voy acercando al óptimo, como que nunca me decaen los valores. ¿Por qué? Porque siempre me aseguro que algunos buenos haya, que algunos resultados sean buenos y pasen a la siguiente generación. En el caso de que el operador de cruce no se aplique, la descendencia se obtiene simplemente duplicando a los padres. No hay crossover, no hay mutación, los mismos se copian a la población siguiente. ¿Sí? El operador de mutación, fíjense acá, tengo un cromosoma, ¿sí? Este cromosoma de arriba, digo, bueno, tiro un número aleatorio, el número aleatorio cayó en el 5. Bueno, ese gen que valía 0 lo paso a 1. Y así tengo el que pasa a la siguiente generación, es ese resultado o ese cromosoma con ese gen mutado. ¿Qué es lo que pasa? Si me cae un bit, si yo estoy trabajando en binario, por ejemplo, y me cae un bit que no es tan significativo, bueno, el resultado me puede mejorar, pero no va a ser tan drástico el cambio. En cambio, si me cae que el resultado, que el gen que tengo que mutar es un bit muy significativo, ¿se acuerdan de arquitectura que estaba más a la izquierda? Y ahí me va a cambiar mucho el valor. Entonces, tengo que tener cuidado cómo aplico este operador de mutación, porque me puede mejorar o me puede empeorar terriblemente el valor. Sigo, ¿eh? Si el algoritmo genético ha sido correctamente implementado, la población evolucionará a lo largo de las generaciones sucesivas, de tal manera que la adaptación media extendida a todos los individuos de la población, así como la adaptación del mejor individuo, se irán incrementando hacia el óptimo global. Quiere decir que a medida que si está bien implementado, si está bien modelizado y después bien programado, y voy a ir avanzando generación tras generación hacia un óptimo global, no hacia un óptimo local, ¿sí? Porque también tenemos algunos métodos, a veces me queda dando vuelta en un valor que no es tan bueno, pero puedo utilizar, ya vamos a ver, algunos operadores para como que sacarlo de ese valor estancado y permitirle que siga evolucionando. Pero si está todo bien diagramado, y lo más probable es que siga evolucionando a óptimos globales y siga mejorando. ¿Hasta cuándo sigo ejecutando esto? ¿Hasta cuándo hago esto mismo de iterar, iterar, iterar? Bueno, puedo definir
cuando tengo, por ejemplo, cuando todos convergen hacia el mismo valor, los cromosomas. ¿Qué digo? Bueno, cuando el 95% de los individuos tienden a un valor y yo ya estoy más o menos, digamos que con muchas herramientas para decir, bueno, este debe ser un óptimo, porque el 95% de los elementos tienden a ese valor. Ser una condición de terminación. ¿Hasta acá estamos más o menos? Profe, yo tenía Escucho. una consulta. Entonces, cuando dos padres pasaron el fitness para reproducirse, que se reproduzcan o no, entonces va a ser cuestión de azar, de lo que dé un número aleatorio. Va a ser cuestión de azar, sí, va a ser cuestión de correr la rutina de cruce y ver si en realidad te da o no esa probabilidad va a ser una situación probabilística, ¿sí? Para cruzarse o no. Sí, Y si no les da, si el azar no está a su favor, pasan así directamente como ya están. Una vez que pasaron el fitness, van a estar en la otra generación sí o sí. Si el O azar, sí, lo seleccioné. Si no se cruzaron porque aleatoria esta probabilidad o esta rutina de crossover no dio, tengo que ver si se mutan. Y si se mutan, pasan mutados. Claro. Si no, pasan como están. Pero ya el fitness le da la impronta que dice, bueno, estos son buenos y seguramente van a ser seleccionados. Y casi seguro cuando vos utilizas el método de selección lo vas a elegir. Y si yo estoy trabajando con elitismo y ese fitness es tan bueno y ya directamente ni vas a querer probar si se Claro. pueden cruzar, lo vas a querer mandar directamente porque vas a decir que son buenas soluciones y que no las querés desperdiciar. Ok, perfecto. ¿Tá? Muchas Vamos a ver, gracias. no, de nada. Vamos a ver un ejemplo chiquitito de cómo lo haríamos a mano. Esperen que estoy viendo cuál es. Un ejercicio muy chiquito. Acá. Esperen que voy a cerrar los otros porque si no, estoy haciendo. Cuando quiero ir. Sí. Fíjense este ejemplo que es un ejemplo similar a lo que ustedes van a tener que hacer en un programa, pero para como si fuera una prueba de escritorio, ¿sí? Para un valor o para una muestra bien chica. Vamos a resolver un algoritmo genético de manera manual, ¿sí? Entonces, después ustedes lo que van a tener que replicar esta solución de manera manual a una muestra o a una población, mejor dicho, a un espacio de solución tan grande que no lo pueden hacer a mano. Dice, vamos a aplicar algoritmo genético paso a paso para aclarar su funcionamiento a un simple problema de optimización. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero encontrar el máximo de la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Sobre qué? Pero no de cualquier valor, sino de los valores que están entre 0 y 31.
Entonces, esa función f de x igual a x cuadrado definida sobre el conjunto de enteros entre 0 y 21. O sea que el espacio de solución va a ser desde el 0 al 31. Ahí lo defino. X tal que X pertenece a los enteros. Voy a trabajar con enteros. Fíjense que estoy acotando todo para poder hacerlo a mano, ¿no? Porque si pongo números reales, pongo más cantidad de números, no lo voy a poder hacer. Entonces, estoy diciendo, bueno, voy a tener un espacio de solución que va a ser un número entero y que va a ir entre 0 y 31. O sea que voy a tener 32 números que evaluar. Un espacio de solución bastante chiquito. Si yo esto lo pienso en binario, ¿sí? Digo, 32 sería 2 a la 5, o sea que los puedo representar con 5 bits, ¿se acuerdan de arquitectura? Entonces, si yo todo lo llevo a número binario, podría tener cromosomas de 5 genes cada uno. Para representar estos elementos como tiras, basta considerar los enteros en su representación binaria. Entonces, ¿cuál sería ese espacio de solución? Ese espacio de solución es que tenga 5 ceros o que tenga 5 unos. ¿Sí? Esa E siempre me queda ahí, no sé por qué. Esa E ahí. Bueno, 5 ceros o 5 unos. ¿Sí? Después lo voy a borrar. Luego el espacio de solución está formada por cromosomas de longitud 5 y cada gen es un dígito que puede ser 0 o 1. De longitud 5, vuelvo a decir, porque si yo voy a encontrar la solución entre 0 y 31, son 32 valores, y lo represento en binario, 2 a la 5, 32, por eso son 5 genes. El próximo paso es crear la población inicial con cromosomas elegidos al azar. Acá lo hago a mano y yo ya digo, bueno, a ver, estos cromosomas. Si yo lo estaría haciendo en un programa, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, tirar una rutina que me llene esos arrays con ceros o unos. O tengo dos posibilidades, si yo lo estaría haciendo con la computadora o con un programa. O bien, tomo array de 5 elementos y cada uno de los elementos aleatoriamente le asigno un 0 o un 1, o bien tiro números decimales entre 0 y 31 y después los paso a número binario. ¿Sí? Son las dos posibilidades. En el trabajo que ustedes van a hacer también tienen esas dos posibilidades. No son 5 genes, pero o bien toman un array y lo completan aleatoriamente con ceros y unos y después ven que ese número va a estar dentro del espacio de solución que estoy buscando, o bien tiran un número decimal dentro del espacio de solución y lo pasan a ceros y unos. Python les ayuda un montón porque tiene rutinas para convertir de binario a decimal, de decimal a binario de una manera mucho más fácil. Me acuerdo cuando los chicos no trabajaban en Python o no tenían tan claro Python, bueno, tenían que acordarse de arquitectura, cómo se pasaba este número binario a decimal o el número decimal, haciendo todas las divisiones por 2 hasta que el cociente no se pueda dividir 2 e ir tomando los resultados desde el cociente a los restos y armar el número binario. Ustedes usen las super soluciones, el que trabaja en Python, el que trabaja en Java también puede llegar a tener alguna rutina que directamente le hace la conversión. La cantidad de miembros de esta población, para este ejemplo, está dado lo reducido del tamaño del espacio de solución, lo establecemos con 4. O sea que decimos, bueno, a ver, entre los 5 ceros o los 5 unos, que es todo mi espacio de solución, yo voy a trabajar solamente con 4 elementos, con 4 cromosomas. Entonces, supongamos que de todos esos, los 4 que son seleccionados son estos: 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Son esos 4 cromosomas que fueron elegidos. ¿Sí? De toda esa población o de todo ese espacio de solución, estos 4. Entonces, digo, tengo la población 1. La población 1, yo lo que digo, cada población, para mi ejemplo, va a tener 4 cromosomas. ¿Por qué dije 4? Vuelvo a decir, porque es muy chiquito, tener 32. Si yo de 32 digo, uy, tengo una población de 10 cromosomas, y como que se me termina muy rápido y sería muy, muy grande la población.
después yo les voy a decir en el ejemplo de cuánto tiene que ser la población, de cuántos cromosomas. Acá, para 32 elementos que podría tener, 4 que sean para la población, está bien, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, pensando en cómo lo haría en programación, digo, bueno, a ver, necesito tener una población de 4 elementos. Entonces tomo una matriz que es de 4 por 5 y la completo con ceros y unos. Después de hacer eso, supongo que me quedó esto que está acá como población 1. ¿Qué es lo que hago? Una vez que hago eso, ese numerito en binario lo paso al número entero. ¿Cómo lo pasaría? Bueno, yo les vuelvo a decir, el programita directamente hace el pasaje. Acá lo que haría sería 1 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 4. O el que quiere, hace la cuenta y ve que el número es 13. Después, este número lo pasa a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, sería 8. A la 4, 16. ¿Sí? Bueno, estoy teniendo 24. 0, 1, 2, 3, sí, 2 a la 8, y a la 4, 16, 24. Perfecto. Después, acá, 0, 1, 2, 3. Sería 1 por 2 a la 3, 8. Ahí estoy haciendo memoria de arquitectura, que para ustedes es un montón. Y después acá sería 1 por 2 a la 0, o sea que sería 1, más 2, ¿sí? Más 3, 4, 5, bueno, me da 19. Si ustedes se fijan, todos estos elementos están entre 0 y 31, ¿ven? No, ninguno se excede. Eso es, esto que yo hice acá, es pasar ese número binario al número decimal. ¿Para qué? Para poder eso mandarlo a la función objetivo o valorizarlo en la función objetivo, que mi función objetivo era x cuadrado. Entonces, el número binario no lo puedo, ¿cómo hago para calcular el cuadrado de un binario? Sí, lo que hago es lo paso a decimal y hago el cuadrado de 13.169, de 24.576, de 8.64 y de 19.361. Después aplico una función fitness. La función fitness que yo armé para este problema, ¿sí? Considero que va a ser esta que está acá abajo. La función objetivo dividido la sumatoria de las funciones objetivos. Entonces hago la sumatoria de las funciones objetivos es sumar esta columna, 169, 576, 64, 361. Me da 1170. Entonces, ¿qué valorizo? Digo, 169 dividido en 1170 me da 0,14. 576 dividido en 1170, 0,49. 64 dividido en 1170, 0,06. 361 dividido en 1170, 0,31. La suma me tiene que dar 1. ¿Sí? Cuando yo estoy trabajando con los fitness, estoy trabajando con probabilidades y la suma me tiene que dar 1 o aproximadamente a 1. Y vamos a ver en algunos ejercicios que no me da 1 justo, pero lo que hago es le asigno a algunos numeritos más para llegar a ese 1, para que la probabilidad, la suma de todas las probabilidades sean 1. Después lo que hago es sacar el promedio, saco el promedio de las funciones objetivos, lo sumo y lo divido 4, y de la función fitness. Y después lo que digo, bueno, a ver, de esta población, ¿cuál es el valor máximo? Es el 576 de la función objetivo. ¿Y cuál es el mayor fitness? Y el mayor fitness lo tiene el cromosoma 2 y es 0,49. Si yo tuviera que armar la ruleta, armaría una torta en donde el 49% de la torta sería para el cromosoma 2, el 31% para el cromosoma 4, el 14% para el cromosoma 1 y el 6% para el cromosoma 3. Entonces, si yo tengo un gráfico de torta y lo divido de esa forma, pienso en la ruleta, si yo tengo una ruleta y lo divido de esa forma, si yo hago como sería el juego de la ruleta, tiro una pelotita, lo más probable es que esa pelotita caiga o en el 49% o en esa parte 0,49, ese 49% de la torta, o en el 31%. ¿Ven lo que yo les decía? Me está diciendo que casi seguro van a ser esos dos seleccionados. Y si yo lo pienso, no está mal. ¿Por qué? Porque fíjense que son los dos números más grandes y son los que me da la función objetivo en el valor más grande. O sea que
¿Ven esa correspondencia? La función objetivo con la función fitness justo coincide con los dos cromosomas que son como los dos mejores, ¿sí? Porque yo estoy, si ustedes se acuerdan, lo que estoy haciendo, estoy maximizando la función. O sea que quiero llegar a tener de 0 a 31 en esos valores, en donde la función toma el valor máximo. No sé si se entiende que hay toda una correspondencia en esto que estamos haciendo. Al comenzar ese proceso me tienen que haber dado dos datos: la probabilidad de crossover y la probabilidad de mutación. Acá, como queremos justamente, y esto está hecho a mano, queremos que se haga el crossover, digo, bueno, a ver, tenemos el 90% de probabilidades que se haga crossover y muy poquito, un 1% de que ocurra una mutación. Luego dice, se comienza a trabajar para obtener la siguiente población. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que yo les decía, ese fue el trabajo que hice para definir la primera población. Ahora veo cómo armo la segunda población y después eso lo empiezo a iterar. La primera fase es seleccionar, es decir, la extracción de los dos cromosomas que jugarán el papel de padres con el objetivo de obtener hijos para la nueva población. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos cromosomas que tendría que, si se corresponde con esto que estoy hablando, y casi seguro que va a ser ese que era 24 y 19, que son los más grandes y que la función x al cuadrado es máxima hasta ahora en esos dos valores? ¿Ven? Ahí armo la ruleta. Es como si fuera esto la ruleta. Es una torta donde digo, bueno, a ver, divido esa torta en la cantidad de lugares que corresponden al fitness para ese cromosoma. Entonces, un 14% de la torta es para el cromosoma 1, fíjense que un 49% para el cromosoma 2, un 5 para el cromosoma 3 y un 30 para el cromosoma 4. Después, como ustedes lo van a llevar a la programación, lo van a ir haciendo de diferentes maneras. Algunos lo que hacen, arman un array, ¿sí? Con 100 lugares, y ¿qué hacen? Dicen, bueno, a ver, 14 lugares de ese array, lo que hago es ponerle el índice del cromosoma que estoy trabajando. 49 lugares de ese array, tomo el índice 2, es como si dijera, bueno, el elemento 2, el índice de ese elemento de ese array. Otros lo hacen directamente diciendo, bueno, a ver, el cromosoma 1 de 0 a 14, el cromosoma 2 desde 15 a, le sumo 49, y bueno, y así hago todo hasta llegar al 100%. Van a ver que hay diferentes formas de programarlo, que eso después cada uno lo va a hacer de la manera que le guste la implementación de la ruleta y de la manera que le resulte más fácil. Y de la manera que después van a explicarnos a nosotros con Víctor de por qué tomaron esa forma para hacerlo. Giramos la ruleta 4 veces, porque tenemos que tener 4 cromosomas. Si la población tenía 4, va a tener que tener 4 de nuevo. Cuando giro la ruleta, supongo que elijo, fíjense, 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2 veces y 4. Fíjense que coincide que el 2 es elegido 2 veces porque tiene una parte grande de la ruleta, el 4 es elegido una vez y el 1 tiene un fitness bastante bueno que también sale, porque no quiere decir que siempre va a salir el mejor. Tomo el primer par, lo voy tomando de a 2, ¿sí? En el orden en que salieron, 1, 2. El cromosoma 1 era el que está acá, 0, 1, 1, 0, 1, y el cromosoma 2, 1, 1, 0, 0, 0. Esos son los dos primeros. Ahora lo que hago es, digo, bueno, a ver, se va a cruzar, tiro esta probabilidad de crossover, tiro un número aleatorio. Como el número aleatorio tenía que salir entre 0 y 90, y tengo muchas probabilidades de que haya cruce. Entonces me salió, no sé, 0,80, 0,75. Quiere decir que voy a hacer un corte, voy a hacer un crossover. Entonces, para realizar el crossover usaremos el operador genético crossover de un corte. Vuelvo a decir, ¿por qué crossover de un corte de un punto? Porque es muy chiquito el cromosoma. Si yo lo corto muchas veces no tiene sentido. Entonces lo corto una vez. Ahora lo que digo, bueno, a ver a dónde lo corto. Tiro un número aleatorio entre 0 y 4, ¿sí?
para que me dé el índice del array en donde tengo que cortar y me sale un 4. Entonces, los 2 cromosomas que tengo los corto en el cuarto gen. Entonces, me queda, fíjense que lo que hace es tomar una parte para un lado y otra parte para el otro. ¿Mm? Y de esa manera estoy cruzando los dos padres, ¿sí? En ese punto. Es decir, el primer hijo está formado por los 4 primeros genes del primer padre y el quinto gen del segundo padre. Y el otro está formado por, mientras que el segundo hijo está formado por los 4 primeros genes del segundo padre y el quinto gen del primer padre. Entonces, me quedan 2 cromosomas cruzados, ¿sí? 4 genes para un lado y el quinto del otro y el otro al revés. En cuanto a la probabilidad de mutación, era muy chiquita, el 1%, entonces directamente digo como que no hubo mutación. Sí, considero como que no hubo mutación. Si hubiera dicho, bueno, sí, hay mutación, lo que tengo que hacer después es decir, bueno, a ver, hay mutación para el primer gen, para el primer cromosoma, perdón, bueno, ¿qué gen muto? Y le cambio el valor. Si tenía un 0 pasa un 1, si tenía un 1 pasa un 0. Después lo pruebo para el segundo y si me dice que sí, hago lo mismo y si me dice que no, queda como está. La diferencia entre la probabilidad de crossover y la probabilidad de mutación también es que el crossover, la probabilidad de crossover, tiro una vez a ver si se hace cruza o no. En la mutación lo tiro para cada uno de los cromosomas que tengo, 2 veces, para cada uno de los elementos de la pareja. Ahora, se toma ahora el segundo par. Este era el 4, el cromosoma 4, y este era el cromosoma 2. También me dice que va a haber crossover porque tengo el 90% de probabilidades, pero ahora me sale que lo corte en el 1. Entonces, el cromosoma 1, el gen 1, perdón, queda bien el 1 con el 1. Y lo que pasa, que el final del segundo cromosoma pasa a formar el primer hijo, perdón. Y el 1 queda en este, y la parte final del primer hijo, o del primer padre, pasa, perdón, al segundo hijo. Entonces, hago el cruce, la diferencia acá está en donde corté. En el otro había cortado en el 4, en este corté en el primero. ¿Por qué? Porque aleatoriamente salió un 1, ¿sí? Entonces eso lo van a manejar, esto está hecho a mano, ¿no? Lo estamos nosotros como que dando los valores. Todos ustedes van a hacer números aleatorios que van a tener que ir tirando y que les van a ir diciendo por dónde ir. Esta sería la nueva población. La nueva población me quedó 0, 1, estaba por ahí, acá, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y el segundo hijo, 1, 1 y los 3 ceros, 1, 1 y los 3 ceros, y 1, 1, 0, 0, 1. Perdón, acá me fue una más. 1, 0, 0, 1, 1. Es el cuarto. Esos 4 son los nuevos genes, los nuevos cromosomas con sus genes que pasan a la siguiente población. Ahora lo que hago es calcular la función objetivo, pasar ese valor binario a decimal, 12, 25, 24 y 19, y después lo que hago es calcular la función objetivo. Si ustedes, bueno, creo que en la siguiente tengo, fíjense la diferencia. Acá, en la primera población, los más grandes eran el 24 y el 19, ¿sí? Y tenía 576 y 361. Ahora, fíjense en la siguiente población, tengo 12, tengo el 25, el 8, que era más chico, se me fue, y es como que se me reemplaza por el 12, y ven que los valores que tengo son valores más grandes. Entonces, como yo quiero maximizar la función, los valores que obtengo de la función objetivo son más grandes, son mejores para el planteo que yo tengo del problema, que es buscar aquellos valores entre 0 y 31 donde la función x al cuadrado se hace máxima. Bueno, ahí tengo, fíjense que es fácil ver que me mejoró la población de uno a otro. La suma, fíjense que la suma de valores de la función objetivo, acá era 1170, acá es 1706.
el promedio era 2,93, en cambio acá es 4,27, y el máximo de esta población era 576, siendo que acá es 6,25. ¿Sí? Me voy mejorando y me voy acercando a lo que yo quería, que era maximizar el valor de la función objetivo. Eso es esto que haría. De nuevo, volvería a hacer lo mismo, pero ya con la población 2. Lo mismo, el crossover, la selección, con la ruleta, crossover, mutación, si hay o no hay, y seguramente en la siguiente población tengo valores mejores. Y así voy avanzando. El máximo me va a dar en el 31. Cuando tenga 31 al cuadrado, ese va a ser el valor que sea la función x al cuadrado máximo para el espacio de solución que yo estoy trabajando. ¿Sí? Ven que voy tendiendo a eso. Cada vez que voy haciendo de generación en generación, después el que quiere lo podría seguir haciendo, bueno, estoy tendiendo a que llegue a ese valor máximo en donde la función objetivo va a tener el máximo valor, el mayor valor. Desde la idea de este ejemplo es observar cómo mejora la calidad genética de la población 2 con respecto a la 1. Basta comparar los valores de la suma del promedio y del máximo para darme cuenta que mejoró. Todo hace suponer que continuando con este ciclo, las mejoras irían incrementándose paulatinamente. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo de resolver un algoritmo genético muy chiquitito a mano, un ejemplo chiquito. Así que lo puedo resolver a mano, pero es como para que ustedes entiendan la técnica y después lo que tienen que hacer es replicarlo al problema, que es este. Tengo que hacer un algoritmo genético canónico para buscar el máximo de una función, pero en realidad esta función tiene x sobre un número, todo elevado al cuadrado. Y el dominio ahí es 2 a la 30 menos 1, teniendo en cuenta los siguientes valores. Esto después lo vamos a ver con Víctor. Yo lo único que hago es el planteo de que, para que vean que no es fácil hacerlo a mano. Sí, pero la semana que viene con Víctor lo vamos a volver a hablar y él les va a explicar bien cómo plantear este problema. Pero este sería el problema. Sigue siendo una función cuadrática. El máximo de la función cuadrática va a estar cuando el coeficiente coincida con la x y eso se eleve al cuadrado. Voy a tener la probabilidad 0,75, la probabilidad de mutación 0,05. La población inicial voy a trabajar con 10 individuos, no con 4, sino con 10. Lo voy a probar primero con 20 ciclos, voy a hacer 20 iteraciones. Voy a utilizar para seleccionar el método de ruleta, voy a cortar o usar el crossover de un punto, y método de mutación invertida es eso de que cuando tenía un 0 lo paso a un 1, cuando tengo un 1 lo paso a un 0, ¿sí? Acá no voy a tener tampoco 5 genes, sino que voy a trabajar con 30 genes, ¿sí? Entonces va a ser como posible hacerlo a mano si no lo hago con un programa. El programa debe mostrar finalmente el cromosoma correspondiente al valor máximo. El valor máximo, el mínimo y el promedio obtenido de cada población. Yo tengo que calcular todo esto, función objetivo, función fitness, ver cuáles son los cromosomas, obtener el máximo. Tengo que ver de cada una de las corridas cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuál es el promedio. Tengo que mostrar las tablas que se me van generando con esos máximos, mínimos y promedios para 20, para 100 y para 200 corridas. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes comparen y después concluyan a ver si mejora o no más rápidamente. Si hago más corridas, obtengo mejores soluciones o por ahí no, porque depende del problema. A veces hacer tantas corridas no me benefician nada y obtengo buenas soluciones, qué sé yo, haciendo 100 y no haciendo 200. Bueno, eso después ustedes lo verán y lo iremos charlando. Tienen que presentar las gráficas, ¿sí?, de los valores máximos, mínimos y promedios de la función objetivo por cada generación y luego de correr el algoritmo en 20, en 100 y 200 iteraciones. Y tienen que comparar las salidas de cada uno de esos ciclos. Bueno, y después vamos a decirle cómo tiene que ser el informe que tienen que presentar, eso después lo charlamos la semana que viene, pero ese sería el problema. Es una réplica de este problema con 5 bits, pero
obviamente computacionalmente más difícil para que ustedes no lo puedan hacer a mano, sino que lo tengan que hacer a través de una programación. Bueno, preguntas. El problema lo vamos a volver a plantear la semana que viene, ¿eh? Pero preguntas hasta acá si se entendió al menos la forma de hacerlo a mano. Sí, profe. Bien, está. Más o Bueno, menos, pero bueno, si no hay que hacerlo así, mejor. más o menos. Bueno, Es muy largo. claro, bueno, este es fácil. Esto va a ser más complicado, ¿sí? Por eso lo van a tener que hacer con un programa. La idea es que ya empiecen a pensar cómo lo van a programar. Estaría bueno que traigan a la Facu o bien para que puedan empezar a programar. Sí, la idea sería eso, que la semana que viene podamos empezar a programar, cada uno pueda empezar a programar. No sé cómo bien pueden hacerlo con las máquinas de ustedes, entrando a la máquina de ustedes de la facultad, con algo online. Bueno, cada uno verá y verá también en qué lenguaje de programación lo quiere hacer. Yo recomiendo Python, lo más sencillo, pero después cada uno define a ver cuál es el lenguaje de programación. Y nosotros lo que vamos a hacer es orientarlo a cómo son algunas cuestiones a tener en cuenta para la programación, para llevar a la programación. ¿Sí? Pero este sería entonces el primer trabajo práctico que hay que hacer. Que asusta, pero una vez que lo empiezan a hacer, no es tan difícil, es sencillo. Nosotros los vamos a ir orientando y los vamos a ir guiando para que lo puedan hacer más fácilmente. ¿Sí? Y después, este va a ser la base de todo lo demás que se basa en que trabajemos con genéticos. Es como que siempre volvemos a este problema. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno. Recomendación. ¿Cómo? No, 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 no. Nosotros no acostumbramos, esperen que ponga la asistencia porque me voy a olvidar. Asistencia, hoy es 9 del 4 del 24. Nosotros con Víctor nunca ponemos fechas así en un primer momento de presentación del trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Les indicamos el trabajo, empiezan ustedes a trabajar y cuando empezamos a ver que más o menos la mayor cantidad de los grupos están finalizando o haciendo ya, terminando, ahí definimos con ustedes la fecha. Incluso lo que tratamos de hacer es no decir, bueno, decimos una fecha X, pero no decimos, bueno, todos los grupos el mismo día o ustedes tienen. Habitualmente los chicos se van organizando y dicen, bueno, a ver, profe, nosotros ya lo tenemos hecho, entregamos nosotros, hacemos el coloquio y le damos más tiempo a los otros, ¿sí? Siempre lo manejamos así, no definimos nosotros las fechas tal cual de entrega, porque queremos ver cómo van avanzando ustedes, sobre todo con el primer trabajo, que es el que más cuesta. ¿Mm? Así que esa sería la idea, ¿sí? Por ahí lo que yo veo la semana que viene, lo complicado va a ser el tema de cómo vamos a lograr para que ustedes trabajen en las máquinas de la Facu. Igualmente yo me voy a llevar lo de investigación, un poco el enunciado, así que también voy a hablar un poco de lo de investigación, como para darles ya inicio a ese trabajo también, y por las dudas si no pueden trabajar demasiado, programar demasiado en la Facu, eh, poder hacer algo, pero quiero hacer alguna clase presencial como para que también lo conozcan a Víctor, ¿no? Porque no lo vieron nunca. ¿Mm? ¿Está? Bueno. Bueno, escucho preguntas, comentarios. No huyan, no desaparezcan, ¿eh? Por la semana que viene después no va nadie porque se asustaron. No se asusten porque no es para asustarse, no es complicado. El primer ejercicio es como que por ahí resulta un poco más choqueante, pero después se dan cuenta que es bastante sencillo trabajar con algoritmos genéticos y los resultados que obtengo son buenos y no requiere demasiada complejidad, ¿sí? Bueno, pero los escucho que me pregunten hasta acá qué no entendieron, no me pregunten qué es un algoritmo genético de cero, pero bueno, díganme qué son las dudas, cuáles son los interrogantes, les parece demasiado complicado, que no lo van a poder hacer.
La de aplicación, programación. una Sí. aplicación de consola. ¿Cómo? La aplicación sería una aplicación de consola. La aplicación, sí, sería de consola, porque para no complicarlo. ¿Cómo? También para saber dónde mostrar los resultados en la consola. Está bien. Sí, de consola. Y lo que por ahí hacen, ustedes van a tener que hacer la gráfica. Cuando, por ejemplo, Python a veces les permite importar esas tablas y hacer la gráfica directamente. Otros lo que hacen es lo van guardando en un Excel y la gráfica la arman en Excel. Porque acá lo que a nosotros nos interesa más allá de la codificación del ejercicio, lo que más nos interesa es la conclusión que ustedes sacan cuando ven los resultados, ¿sí? Y la gráfica es lo que les va a permitir a ustedes entender qué es lo que está pasando. Eso es lo más interesante de los Bueno. ejercicios, ¿sí? Genial. Así que sí, es por consola y después ven a ver qué manera pueden ustedes ir guardando esos datos, o Bien. en un Excel, o a veces Python creo que tiene algunas librerías, así que le va guardando los datos y después pueden graficarlo de manera no muy difícil. Pero bueno, eso no les exigimos qué manera hacerlo. Bien, bueno, ya la semana que viene obviamente tienen que estar todos los grupos armados, cada uno con su equipo como para poder empezar a hacer este trabajo, ¿sí? Después, las otras clases, lo que vamos a hacer es, ustedes van a tener que ir trabajando e ir mostrándonos qué es lo que van haciendo, ¿sí? Y si hacemos clase virtual, la idea es que lo muestren a todos y que todos podamos ahí intervenir y retroalimentar lo que está haciendo cada uno de los grupos. Eso es lo que me interesa. No es como que es un secreto el trabajo de cada uno, no, la idea es compartirlo entre todos e ir aprendiendo de lo que van haciendo todos. Así que les pido eso, por favor, y aparte de que lo que uno lo hace de mejor manera o de manera más sencilla, le puede servir a otro para mejorar lo que está haciendo. Después, la nota, hay muchos factores. La nota es la entrega del trabajo, la nota es el coloquio, cuando lo hacemos cada uno lo que va explicando de lo que hizo, pero en sí la resolución, la idea es que entre todos mejoremos las soluciones y si uno tiene una forma más fácil de resolverlo, que el resto también pueda, pueda aprovecharlo. ¿Se entiende cuál es la idea? Y tampoco se asusten con la fecha de entrega porque sobre todo el primer trabajo es el que más nos lleva. Después el segundo trabajo es bastante fácil. Ustedes mismos dicen, profe, ya está, ya lo terminamos, lo entregamos. Después el tercero es un poquitito más, pero teniendo la base del primero, por eso el primero es tan importante, porque ya después lo que hacen es muy parecido a lo del primero, lo replican en el tercer trabajo. Bueno, los dejé ahí en silencio. Está. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Nada. Bueno, lean los apuntes y la semana que viene seguimos trabajando o empezamos a trabajar con la práctica. Yo después, profe, te quería consultar Vale. a lo del TP1, ahora al final. Dale. Si todos pusieron el presente, los libero. Buenísimo, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias chicos. a Dios. No, Bueno, de profe, nada. saludos. Saludos.